4 relatos contados por personas que trabajan en las morgues. Dicen que la muerte es el final, pero hay lugares donde eso no es del todo cierto. Lugares donde el silencio es tan profundo que puedes oír cómo los muertos te observan. Lugares donde los cuerpos ya no respiran, pero aún parecen tener algo que decir. Bienvenidos a Lema Terror, el canal donde las historias más oscuras y aterradoras salen desde el fondo de las morgues, los hospitales olvidados y las almas que no encuentran paz. Hoy conocerás el escalofriante testimonio de una forense que creía haberlo visto todo, hasta que descubrió que en su nuevo lugar de trabajo, los cadáveres no se quedaban quietos y algunos incluso preguntaban por los vivos. Prepárate para vivir lo que muchos niegan, pero que pocos se atreven a contar. Lo que estás por escuchar no es ficción, es la cruda realidad de aquellos que han tenido que trabajar entre los muertos. Primera aparición en la morgue. Desde que era niña siempre escuché hablar muy mal de los forenses. Las demás personas decían que los que, como yo, optaban por ejercer esta eran frías y calculadoras. Yo sé que no todos tienen talento para esto. Por eso les resulta tan difícil aceptar que otros sí lo tengan. Pero de eso a llegar a le ofender, hay un camino largo. Mi madre era una de las personas que tenían esa opinión tan retrógrada. Y cuando supo de mi decisión, comenzó a gritar como una desquiciada y a decirme que sí me convertía en médico forense. El primer cadáver que iba a procesar sería el de ella, porque que moriría de tanto disgusto. Mi padre lo tomó un poco más a la ligera. Aunque tampoco estaba de acuerdo con mi decisión, pero él siempre fue más comprensivo y aceptó. Aunque no era su gusto, aunque los dos estaban totalmente en contra. Me fui a la universidad para estudiar 5 largos años, para luego cumplir mis sueños. Con el tiempo se fueron resignando y al final me apoyaron para que un buen día recibiera en mis manos mi diploma. De graduado, trabajé en muchas morgues antes de llegar a aquella en la que se desarrolla. Mi historia en todas me fue bien y no ocurrieron eventos a los que se les pudiera llamar paranormal, sí alguna que otra vez. Algún cadáver se movió mientras yo le practicaba la autopsia y hasta hubo uno que hizo su última exhalación durante el comienzo del proceso. Pero esas cosas pueden suceder y son contempladas como algo normal. Desde el mismo momento que puse mis pies por primera vez en aquella morgue, sentí que había algo allí que no cumplía con los parámetros que se consideran normales. Como ya dije, en mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, todas ellas con sus características particulares, pero el ambiente en esa se sentía muy pesado y sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror ocurridas allí dentro del mismo salón donde ahora yo iba a procesar cadáveres que me cuestionaba si había sido buena idea irme a trabajar a aquel hospital. Mi asistente, una chica un tanto loca, me dijo que allí los muertos se levantan a las 3 de la mañana y que podía toparme con el fantasma de una anciana que rondaba por el pasillo y cuyo cuerpo fue procesado allí y que de seguro alguna vez escucharía cómo los muertos hablan. Entre ella, para mí esas cosas eran puros cuentos en toda mi carrera. Nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, sin deseos de volver a entrar dentro de la sala de una morgue, sin las ganas de seguir contando cadáveres. Y eso que mi turno muchas veces fue de noche, y según cuentan es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o las almas en pena salen a recorrer el mundo de los muertos. El primer día fue 5 peor de todos. Como ya dije, la asistente que estaba en mí era una muchacha y yo estaba acostumbrada a trabajar con hombres. He ahí mi primera contradicción con el nuevo empleo. Además, la chica tenía un defecto, se perdía a cada rato sin decir nada, luego regresaba con algún cuento que ni ella misma se creía. Me molestaba bastante ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas o deambulando por los pasillos. Yo no le decía nada, pero estaba decidida.
que si no dejaba de comportarse así, le pediría al director del hospital que la cambiara de turno. Era de madrugada. Tenía la certeza que pasaba a las 2 de la madrugada. Pero no sabía decir con exactitud. Vi a mi asistente salir del baño que tenemos en la morgue con los labios pintados por su apariencia y la hora que era. Supuse que iría a encontrarse con algún hombre. Le pregunté a dónde iba. Pero ella, sin detenerse, no alcanzó a decirme que ya casi era la hora. Me quedé extrañada. Era la hora de que quizá era la hora en que descansaba. Pero para descansar no había que ponerse rojo, fresa en los labios, ni derramarse medio frasco de colonia encima. Pero como nunca antes hablé con ella, dejé que se fuera, aunque me parecía un abuso de su parte. Dejarme trabajando sola para irse a ver con un hombre. Ya estaba realizando el informe de una chica con la que acababa de terminar. Cuando vi la hora, eran las 2:49 y no sé por qué me vino a la mente una de las historias que me habían contado sobre el lugar, y específicamente la de la anciana que sale a recorrer el hospital. Justo a las 3 de la mañana se me escapó un suspiro. Ya estaba cansada por la cantidad de cuerpos que había tenido en ese turno. Aquel turno que había sido de 24 horas, la mayoría ya se los habían llevado. Solo quedaba el de la chica y un hombre de 40 años porque los vinieran a recoger. Entonces tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero me extrañaba que no acabara de entrar. Pensé que se hubiera quedado afuera con su novio, enamorando como hacen la mayoría de los jóvenes. Y entonces salí para decirle que me iría al cuarto a descansar. Que si quería podía marcharse otra vez, o si prefería se quedara allá afuera. Sería su decisión. No me van a creer, ni siquiera yo lo creí cuando salí al pasillo porque allí no había absolutamente nadie. Sentí un escalofrío recorrer. Cada molécula de mi anatomía estaba segura que escuché pasos que se dirigían en dirección a la morgue, y era la última sala que quedaba en el corredor. Así que no era posible que fuera alguien que solo estaba de paso. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla, y es que aunque no creía tanto en esas cosas, eso de los pasos me resultaba bastante extraño. Me volteé para regresar y mi mente se nubló completamente con lo que vieron mis ojos. Los 2 cuerpos que yo había dejado tapados ahora estaban totalmente descubiertos y las sábanas estaban sobre la mesa de autopsias. «No puede ser», exclamé desorientada, pues estaba segura de que cuando salía al corredor los había dejado cubiertos, y cómo era posible que ahora me los encontrara. Destapados no entendía, y tampoco tenía intenciones de entender con temblores en los pies. Caminé hasta donde había dejado mi bolso. Quería agarrarlo para salir de la sala de autopsia. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera. ¿Qué rayos era lo que había pasado? Si es que alguien podía, pero no más de agarrarlo. Sentí un frío que me hizo quedar estática sin poder dar un paso. Aunque confieso que tenía ganas de correr. No me podía voltear, pues sabía que detrás de mí se encontraba algo que no pertenecía ya a este mundo, aunque se negara a abandonarlo, pero la puerta de salida estaba entre el espíritu y yo, y por tanto era inevitable no verlo después de suspirar profundo. Me decidí, y no solo me encontré con el fantasma de la anciana, el hombre y la chica también estaban allí a su lado, y mirándome fijamente. No pude evitar comenzar a gritar, atravesar la puerta de salida y luego correr por el corredor. Ellos no me siguieron, se limitaron a quedarse dentro de la morgue. Tal vez no eran agresivos, pero yo no me iba a quedar para averiguarlo. Salí del hospital aún sin terminar mi turno de guardia y me marché a mi casa. A mi asistente nunca más la vi. Después de ese día, solo volví al hospital para entregar mi renuncia. Tal vez mis padres tenían razón y escogí la carrera equivocada. 2. La chica de la morgue. Al principio es un poco engorroso, pero con el paso de los días, comienzas a acostumbrarte. Yo ya llevaba algún tiempo trabajando como asistente,
y me había acostumbrado a ver cosas extrañas en la morgue, donde trabajaba desde fantasmas. En el pasillo muertos que realizan algún movimiento, hasta había escuchado algunos gritos. Son cosas que pasan en esos lugares y con las que tienes que aprender a lidiar en tu día a día, o tendrías que pensar seriamente en cambiar de trabajo por allí. Pasan muchos cuerpos sin vida, algunos que tuvieron una muerte tranquila, otros ya no tanto, y otras terrible. Y no todos aceptan que ya llegó el fin para ellos y el comienzo de otro camino, hasta el más allá. Algunos se aferran al mundo de los vivos. Y cuesta mucho hacerle entender que ya no pertenecen a él, tanto que muchos no lo logran. Son muchos los motivos por los que se niegan a partir, por dejar asuntos pendientes, como venganzas, hijos desamparados o personas amadas allí. Pasaba de todo lo que puedas y hasta lo que no te puedas imaginar. Durante los años que llevaba trabajando allí, había visto de todo, pero nunca que un muerto se levantara a preguntar por alguien. Todo comenzó en un día normal de un turno de 24 horas. Los cuerpos entraban y salían de la morgue. Fue un día duro para el forense y para mí, porque tuvimos que enfrentar hasta un accidente masivo y un tiroteo en un centro comercial. Estábamos haciendo los últimos informes para por fin terminar, cuando escuchamos unos pasos en el pasillo. No le dimos importancia, ya que eran casi las 10 de la noche, y a esa hora siempre nos venía a saludar el jefe de turno de los guardias del hospital, un muchacho muy atento, que siempre nos saludaba y nos preguntaba cómo había estado el turno. Pero nos extrañamos. Cuando nadie entró, pensamos que el guardia solo nos vino a ver y no quiso, porque vio que estábamos ocupados. Pasaron como 2 horas después de eso, cuando el guardia llegó a saludarnos con su sonrisa característica y su buen humor. «Buenas noches, ¿qué tal el turno?», preguntó mientras entraba por la puerta. «Mejor ni te cuento», dijo el doctor Benítez, sin levantar la mirada del informe del último cuerpo que habíamos procesado. «Por cierto, ¿dónde está la chica?», preguntó el hombre recorriendo con la mirada. Todo el local, el médico forense me miró. No tenía ni idea de qué hablaba el velador. Yo tampoco, y por eso le pregunté directamente, ¿de qué chica hablas? Una chica que encontré en el pasillo hace un rato, dijo que estaba con ustedes como practicante. En ese momento, no sabíamos de qué rayos hablaba aquel hombre, pues no había ninguna chica de dentro de la morgue. Al menos viva, le dije que era imposible, porque solo el forense y yo habíamos estado todo el turno allí, que no había ninguna chica practicante con nosotros y que si intentaba jugarnos una broma, mejor desistiera, que nosotros estábamos vacunados contra los espantos. Pero él insistía en que hacía un rato había venido a saludarnos y que una chica le comunicó que no estábamos, porque habíamos ido a la cafetería un momento, ya que comenzó a parecerme extraño el hombre. No tenía cara de estar bromeando y yo comenzaba a preocuparme. Así que le pregunté cómo era la misteriosa chica practicante y me la describió blanca, alta y con un hermoso lunar cerca de la boca. ¿Por casualidad tenía las cejas tatuadas?, le pregunté. Y me dijo que sí. Cuando me dijo aquello, comencé a entender de qué iba todo. No voy a decir que lo que estaba pasando me causaba gracia. No era así, pero al menos ya conocía el origen de aquel misterio. «Ven a ver si es esta la chica», le dije caminando en dirección a la última difunta que había procesado esa noche. Cuando alcé la sábana, el rostro del guardia palideció. «Es ella, estoy seguro. Esa es la chica de hace un rato». Luego, con paso rápido y sin pronunciar una sola palabra de la morgue, yo fui detrás de él para ver si podía ayudarlo, ya que salió muy asustado. Cuando entré de nuevo donde estaba el cuerpo de la chica, el médico forense la estaba revisando. Le dije que lo dejara porque ya los compañeros de la funeraria habían llegado para trasladar el cuerpo y estaban con el guardia, que no se le quitaba el susto por hablar con alguien que ya había muerto. El forense ya estaba por dejar el cuerpo cuando de la nada se sentó y, mirando fijamente para donde nosotros estábamos, preguntó por su novio. Fue lo último que recuerdo que hicimos, porque los dos salimos corriendo mientras escuchábamos que la chica lloraba desconsoladamente después de correr por el corredor para abajo.
Llegamos a donde estaban los demás y le contamos lo que habíamos visto. Entre los presentes había un anciano que esperaba ser atendido por el médico de guardia y que en su vida laboral hubiera sido forense. Y después de escuchar nuestra historia dijo: no se asusten algunas almas, aún no aceptan que ya no pertenecen a este mundo y tratan de reanimar el cuerpo haciendo que estos se muevan y pregunten por sus seres queridos. Pero no se preocupen, regresen a la morgue que de seguro ya todo está normal. Él lo decía como si fuera algo natural. Era un veterano y seguramente ya ha vivido tantas situaciones similares, inclusive peores. Pero para mí esa noche fue la peor de mi vida. O al menos eso creí, ya que apenas estaba empezando mi trabajo como asistente de forense y más cosas paranormales me estarían esperando dentro de la morgue. 3 misterios en una morgue. Hola, mi nombre es Samuel González, trabajo en una empresa que se dedica a prestar servicios de reparaciones como electricista. La historia que quiero compartirles hoy fue una vivencia personal. Me ocurrió a mí la primera vez que puse mis pies dentro de una sala de autopsias, la primera y última porque no pienso volver a hacerlo. No entiendo cómo pueden existir personas que les puede gustar trabajar en un lugar como aquel frío, silencioso y con olor a muerte. Me imagino que para una persona poder convertirse en médico forense, tiene que tener determinadas características como sangre fría y nada de escrúpulos. Cualquiera no se adapta a los olores que se desprenden de los cuerpos cuando son cortados, y sobre todo al momento en que se les extirpan los órganos. Pero bueno, a lo que iba era ya de tarde-noche. Cuando llamaron del hospital querían reportar que una parte de él se había quedado a oscuras y se necesitaba con urgencia una revisión por parte de nuestra empresa para detectar dónde se encontraba la avería y poder solucionarla. José, mi compañero de trabajo, y yo nos encontrábamos de turno en esa ocasión y por ende nos tocaría encargarnos de la situación. Al momento de salir en dirección al hospital no teníamos ni idea de qué iba todo aquello. Conocíamos que se trataba de una rotura, eso sí, pero lo que no sabíamos era que parte del hospital estaba sin electricidad en la morgue. Pregunté exaltado cuando el jefe de turno me dijo que era precisamente la morgue la que estaba a oscuras. Yo nunca he sido cobarde, pero siempre he tenido mi respeto por las salas donde se les realizan las necropsias a los cadáveres. No sé si es porque le temo a la muerte o a todo lo que ella significa, pero aún así no me quedaba otra. Era mi deber. Y para ello me pagaban en mi trabajo como electricista. Era la primera vez que me tocaba ir a una morgue y quise hacer mi trabajo con mucha madurez, sin que se me notara el miedo que sentía por tener que estar dentro de un lugar como este. El momento de entrar había llegado y no podía dilatarlo más para mi desgracia. Las horas de la noche ya casi llegaban. Yo tenía que solucionar el problema de electricidad antes de que la noche cayera, porque de lo contrario el temor de estar allí podría aumentar, y las cosas no me podrían salir tan bien como lo esperaba. Al llegar a la sala de autopsias, los 2 médicos forenses nos recibieron indicándonos dónde estaba ubicado. El daño de inmediato, empecé mi trabajo, pero yo no podía evitar ver todos esos cadáveres que lucían de diferentes maneras debido a las formas de muerte o a los procesos que les estaban practicando el lugar. Era realmente terrorífico y el miedo no dejaba de hacerme temblar a mi compañero de trabajo. No les estaba resultando mucho más fácil, pues su rostro mostraba signos de estar sintiendo tanto miedo, como yo estaba pálido y evitaba mirar para donde estaban los cuerpos inertes. Hicimos lo posible por terminar pronto con la avería, pero el daño era en verdad muy grande. Caía la noche y en el lugar todo se tornaba muy intranquilo. Los médicos ya parecían estar acostumbrados, pero igual temían por la oscuridad del lugar. No es lo mismo una morgue, nada que totalmente oscuras. Y para hacer peor la situación, un fuerte aguacero nos atrapó en el lugar, y era casi imposible salir de allí. Mientras llovía, seguimos trabajando. Los médicos hablaban y se contaban historias sobre las personas que recibían a diario la luz de la linterna del celular de José
Mi compañero de trabajo nos ayudó a adelantar, pero fue necesario cambiar una buena parte de la acometida y sustituir algunos cables que bajan hasta donde se encontraban las luces. Un gran corte había provocado que esto se carbonizara por completo. Fueron horas de trabajo a la luz de una linterna. Por fin logramos terminar y la sala de autopsias quedó totalmente iluminada. Y entonces la escena de terror era visible. Una vez más, la morgue no era un lugar para trabajar tranquilo. Al menos para las personas comunes como yo en el sitio, se sentían cosas extrañas y movimientos que no eran normales. Además de que los olores y las malas energías parecen sentirse en su casa, los médicos aseguraban que en el lugar habían muchos fantasmas. Puedo dar fe de que sus historias son ciertas, por lo que ocurrió un poco más tarde. Ya todo estaba iluminado, los forenses comenzaron una vez más con el trabajo que había sido pospuesto por el inconveniente eléctrico. Tenían un cuerpo sobre la mesa tapado con una sábana y volvieron a Mael. Era un hombre y no era tan joven, aunque no pudiera especificar la edad, porque no me atrevía a detallarlo mucho. Pero sí sé que tenía una expresión muy fea en el rostro, como si la última imagen que vio hubiera sido el terror mismo. Sentí escalofrío cuando le crucé por el lado. Me vi obligado a hacerlo, porque después de la mesa donde trabajaban los forenses estaban todas mis herramientas. José ya había salido para comunicarle al jefe de turno que ya todo estaba resuelto. Ya me disponía a salir cuando uno de los médicos encendió un equipo de corte que iba a utilizar, y este no encendió. «Oiga, amigo, parece que no todo está bien», me dijo cuando casi cruzaba la puerta de salida. Así que de mala gana regresé, coloqué el maletín con las herramientas y le dije a los médicos que iría a buscar a mi compañero y que regrese pronto yo. Que ya pensaba irme de aquel lugar y ahora todo se complicaba. Cuando salí al corredor, vi una figura un poco más adelante. Era un hombre que estaba parado de espaldas, pero el corredor estaba un poco oscuro y no pude estar seguro de quién era. Pensé que era mi compañero de trabajo y poco a poco me fui acercando. «José, tenemos otra rotura. Ven conmigo para ver si terminamos de...». Una vez, le dije, y mi sangre se congeló. Cuando la figura se volteó, no podía creer lo que veían. Mis ojos, era él, el espíritu del cuerpo que estaba sobre la mesa de la morgue. En ese preciso momento, y que tan mala impresión causara en mí, hace apenas unos momentos por la expresión de horror que mostraba su rostro aún con los ojos cerrados, lo vi caminar en dirección a donde yo estaba parado. Estático lo hacía de una manera constante y segura. Comencé a retroceder sin saber cómo se debía reaccionar. En un caso como este tenía la mente en blanco, producto del enorme miedo que sentía. Nunca antes me vi en una situación como esa, pues, aquello fuera lo que fuera, caminaba para donde yo estaba, con una risa siniestra en el rostro, y yo no sabía cuál era su intención. Al hacerlo, no sé con qué chocaron mis pies mientras caminaba en reversa. Solo que al suelo y en un reflejo innato, cubrí mis ojos con las manos. Después de un rato, sentí que me agarró y comencé a gritar desesperado. Era mi fin, no tenía cómo defenderme de un ser que ya no era de carne, y por lo tanto no le dolían los golpes. Me calmé cuando escuché una voz conocida. «¿Qué pasó, Manuel? ¿Por qué gritas de ese modo?». Descubrí mi rostro y José estaba allí. Inclinado delante de mí, el espíritu se había marchado. Quizás porque vio venir a mi compañero de trabajo, no sé qué hubiera sido de mí si él no hubiera llegado en ese preciso momento. Cuando estuve más calmado, regresamos a la morgue. Entonces supimos que el equipo de corte al parecer se había descompuesto con el problema eléctrico y por eso no arrancó. Agarramos nuestras herramientas y nos fuimos por el camino. Le conté a José lo que había visto en el corredor y no sé si me creyó, pero al menos no dijo que no. Después de ese día no he vuelto a pasar ni cerca de una morgue. Y tampoco pienso hacerlo hasta el día que me lleven en contra de mi voluntad, porque basta con solo pisar el lugar para sentir más de cerca la muerte y el miedo a ella misma. 4.
Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesada. Sinceramente, no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar. Que los muertos se levantan a las 3 de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharas cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue la peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar. No hablaba mucho. Me dejaba sola incluso por unas horas, y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas que no era su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que al otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba. Me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada. Quizá era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansada, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas. Cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo, pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla, y es que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que ya eran las 3 de la tarde. Sin darle importancia decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en el que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer todos ya sabían de lo que vi. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada me dijo: «Sé lo que viste. Qué mala onda de que te hayan dejado sola y sin avisarte nada». «¿De qué habla, doctor?» «Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada a las 3 para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas, que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta, y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso a las 3 el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía, y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no?
Era una chica distraída, me dejaba sola a veces, casi no hablaba mucho. Niña, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor y su asistente han querido dejar este lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensado en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumada, así que ya no quise volver más. En un hospital de mi ciudad, necesitan un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 de la mañana. ¿Aún siguen esperando? ¿Conoces uno tú? Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comparte. Gracias por tu apoyo.